Buenas tardes, hermanos. El día de hoy quiero compartir con ustedes una enseñanza, una palabra que el Señor me dio cuando estaba en oración. Yo les pido que ustedes cuando estén en oración o cuando estén estudiando la palabra, ustedes la escudriñen, la estudien, para que el Señor les hable a través de esta palabra también y les complemente todas aquellas cosas que Él me estuvo hablando y enseñando cuando yo estaba en oración y en comunión con Él. Esta palabra es en Lucas 5, 36 al 39. Vino nuevo en odres viejos. Yo se la voy a leer y luego ya a continuación les iré diciendo aquellas cosas que el Señor me iba enseñando, me iba mostrando y explicando cuando estaba en oración. Dice, les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar y lo uno y lo otro se conservarán. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice el añejo es mejor. Bueno, esta fue la palabra que el Señor me dio estando en oración y me explicó más o menos lo que significaba, lo que me dio a entender a mí y me dijo que la compartiera. El vino nuevo es la unción, es la presencia del Espíritu y los odres somos nosotros. Nosotros somos vasijas de honra. Somos vasijas de honra o de deshonra, depende de nosotros, ¿no? Somos vasijas que el Señor quiere llenar de su presencia, quiere llenar de su espíritu, de su unción, de su poder. Entonces, lo que el Señor me mostraba a mí cuando estaba en oración era que cuando nosotros nacemos de nuevo, conocemos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, lo aceptamos. Nosotros, después de que lo conocemos, decidimos bautizarnos en agua, conocerlo. Y algo que el Señor me mostraba es que lo primero que nosotros deberíamos de hacer cuando nosotros lo conocemos, nos bautizamos, el objetivo del bautismo en agua es el arrepentimiento, ¿no? El morir al viejo hombre para nacer al nuevo hombre espiritual, es dejar todas las cosas antiguas, todas las cosas viejas. Como dice, las cosas viejas quedan atrás, ahora son nuevas en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque viene el Espíritu Santo a reposar, pero el Espíritu Santo no puede venir a reposar mientras nosotros tengamos nuestro cuerpo, nuestra vasija, nosotros estemos llenos de todo aquello que tenemos de nuestro pasado. Nosotros venimos del mundo llenos de pecado, de inmundicia, llenos de contaminación. Muchas personas están sin liberar de espíritus, demonios, legiones. Entonces no se puede llenar una vasija que está llena. Entonces lo que aquí decía, el Señor me hacía entender, es de que muchísimas veces en estos tiempos, en las iglesias, antes de que muchos de sus hijos sean limpiados, sean vaciados de la vieja levadura, de todos aquellos pecados y contaminación, son llenos, avivan sus dones, imponen las manos sobre ellos y esas personas activan sus dones espirituales, les activan los dones de sanidad, de liberación y esas personas no han sido liberadas. Entonces esas personas empiezan a hacer cosas sin haber sanado sus corazones. Y ahí lo que dice es que el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar y se conserva, pero si se echa el vino nuevo en odres viejos, se derramará y los odres se perderán. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros venimos con pecados, con orgullo, con soberbia, prepotencia. No se nos olvide que nosotros estábamos en el mundo, pero ahora no somos del mundo. Éramos hijos de ira, hijos de desobediencia y hacíamos las cosas que hoy en día hace el común de la gente, todos aquellos que no conocen de Jesucristo. Entonces a nosotros no se nos debe extrañar lo que hace la gente del mundo, porque hasta hace muy poco tiempo, muy pocos años, nosotros hacíamos lo mismo. Por eso nosotros no podemos juzgar a esas personas, por el contrario, tenemos que pedir al Señor misericordia y pedir cuando oramos por esas personas para que, así como en algún momento Él tuvo misericordia de nosotros, tocó nuestro corazón y entró a nuestra vida y nos cambió, asimismo lo haga con todas aquellas personas que están en el mundo, que todavía no conocen de Él y que están haciendo las cosas que nosotros antes hacíamos. Si de verdad hemos nacido de nuevo, nos hemos arrepentido y hemos cambiado y hemos decidido entregar nuestra vida a Cristo, tomar la cruz y seguir. ¿Qué me decía el Señor? Que muchas veces cuando en las iglesias
hacen eso sin que una persona sea sana, sea liberada, esas personas van a dañarse a sí mismas. ¿Por qué? Porque al ver que están siendo usadas para sanar, para liberar, en puestos de liderazgo, en puestos, como dicen, las primeras sillas, y les ponen un cargo, un puesto, el hombre. Aquí tenemos que aclarar que muchas veces todo eso es promovido por el hombre, por la naturaleza carnal y por el hombre, no por Dios. Porque a mí el Señor me ha dicho que Él, a quien no prepara y a quien no enseña, Él no va a usar. Porque Él es el único que conoce nuestros corazones y sabe cuándo y cómo y dónde y para qué nos ha llamado y nos ha traído a cumplir un propósito. El mismo Señor nos lo mostró cuando estaba aquí en la tierra, cuando vino hecho hombre con los discípulos. Él mismo vino y los enseñó. 3 años estuvo con ellos, enseñándolos, preparándolos para que luego ellos fueran a hacer todo lo que Jesucristo les enseñó mientras estuvo con ellos. Aun cuando Él resucitó les dijo, esperen y estén atentos, buscando en oración hasta que sean investidos del poder del Espíritu para que podáis hacer las cosas. ¿Qué pasa? Que muchas veces nosotros nos adelantamos a los acontecimientos, muchas veces nosotros llegamos tan ilusionados cuando conocemos a Jesucristo que queremos servirle inmediatamente, y por eso muchas veces es culpa nuestra también, por no darnos cuenta de que no es lo mismo el mundo, de que no es lo mismo trabajar para Dios que trabajar para el mundo, que las cosas de Dios son santas, son perfectas, y es muy diferente. A quien rendimos cuentas es a Dios, no al hombre. En el mundo es diferente, en el mundo hay competencia, en el mundo uno pisa la cabeza del otro, no importa por llegar a ocupar el primer lugar, si tú tumbas a 10 personas, o sea, el mundo es una competencia terrible y de eso nosotros venimos. Por eso el Señor quiere que primero, antes de que nosotros le sirvamos, nos preparemos, nos limpiemos, nos sanemos. Y ese ejemplo nos lo deja en su palabra. Cuando ustedes leen el Evangelio de Mateo, ustedes se dan cuenta, al comienzo de los capítulos habla sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo, el inicio de su ministerio. Luego el Señor nos enseña la constitución del reino de los cielos, y luego Él nos muestra en el capítulo 8 y 9 cómo Él liberaba y sanaba a las personas. Y eso es lo que quiere que nosotros también hagamos. Empecemos por sanar y liberar nuestro corazón, por despojarnos de todas aquellas cosas. Nosotros venimos desde la fundación del mundo con una raíz de pecado, con una raíz de incredulidad, de orgullo. El orgullo fue aquello que hizo que Adán y Eva cayeran en el pecado. ¿Por qué? Porque Satanás, cuando los tentó, les dijo que si comían de ese árbol iban a ser como Dios. Y los tentó. O sea, eso es orgullo, querer ser como, querer ocupar el primer lugar. Y no se nos olvide, hermanos, que en el reino de los cielos el primero y el último lugar lo tiene Jesús. Él es el primero y el último, el gran yo soy. Nosotros somos el cuerpo. Ninguno está por encima del otro. Aunque el Señor lo use grandemente, aunque el Señor le dé el ministerio más grande y al otro más pequeñito, para Dios todos somos iguales, porque ve a su Hijo en nosotros, no somos nosotros. Y cuando Él nos está usando a nosotros, no soy yo, no eres tú, no es un pastor, un superprofeta, no. Es el Espíritu de Dios, es la presencia y el poder de Dios, el que Él está usando en ti y en mí. Él nos está usando, nada bueno hay en nosotros. Mientras nosotros estemos en este cuerpo de carne, siempre vamos a tender hacia el mal. Por eso Él nos lo dice, que primero tenemos que limpiar el odre, un odre nuevo, permitir que Él haga de nosotros una vasija nueva, un odre nuevo, para que Él pueda llenar ese odre nuevo de vino nuevo. Y ese vino nuevo es la presencia del Espíritu Santo de Dios. Ese vino nuevo es su unción, es su poder, es su presencia, para que nosotros podamos de verdad servirle. Él nos va a probar cada día. Él a veces me dice a mí, yo, Natalia, te pruebo día a día, todos los días te estoy probando, y hasta el último día que tú estés en la tierra te voy a probar, te voy a probar. Así me lo dice, y yo me quedo asombrada, y nos prueba para saber si somos aprobados, para saber si podemos subir un poquito más a nivel espiritual. Y cada vez las pruebas van a ser más difíciles, pero todo eso es para que nosotros no dejemos llevarnos por la carne, no nos enorgullezcamos y no lleguemos a pensar que eso que estamos haciendo es por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios medios. Hermanos, cuando ustedes vienen a la palabra,
Ustedes lo ven en el Evangelio de Mateo, en el número 8, el capítulo 8 del 16 al 17. Todo el capítulo 8 y 9 de Mateo, ahí habla sobre liberaciones y sanidades, cuando el Señor sanaba al paralítico, a los endemoniados gadarenos, a muchas personas sanó, incluso a la suegra de Pedro, la sanó también de una fiebre. Ahí se dan cuenta que el Señor no le dice muchísimas veces, vete, tu fe te ha sanado, sino tu fe te ha salvado. ¿Qué pasa? Que cuando somos sanados y liberados, morimos al viejo hombre y viene el Espíritu a morar en nosotros y ya nacemos al Espíritu y tenemos que ir creciendo y mediante la oración, mediante la palabra, mediante el ayuno y creciendo espiritualmente para poder ser llenos. O sea, ha salido todo el pecado, toda nuestra vieja manera de vivir ha salido de nosotros y la tenemos que llenar escudriñando su palabra, leyéndolo y buscándolo en oración, en lo secreto. A medida que nosotros vamos buscándolo y leyendo su palabra, vamos alimentándonos y vamos alimentando, porque no se les olvide también, hermanos, lo que dice su palabra, que una vez que hemos sido liberados, dice, viene el espíritu, el demonio que ha salido y ve la casa ordenada, limpia, y la ve vacía, vienen otros 7 espíritus peores a ocupar la casa. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado también cuando el Señor nos libera, cuando el Señor nos sana. ¿Por qué? Porque no podemos retroceder, porque si no seguimos adelante con las cosas en Dios, podemos llegar a situaciones peores. Lo dice ahí, que se puede echar a perder el odre viejo, la vasija se puede llegar a perder, y eso es lo que pasa hoy en día con muchas personas que no han sido preparadas de verdad, no se han dejado preparar por Dios, sino han seguido a un hombre y han hecho lo que un hombre les ha dicho. Y hoy en día ustedes los ven y muchísimas personas están espiritualmente muertas y ya no sirven a Dios porque sus ministerios están caídos y aún ellas mismas están mal, están deprimidos, enfermos y no están sirviendo a Dios, sino por el contrario, han renegado de Dios. Pero no ha sido culpa de ellos en una parte, sino también el hombre por querer usar a las personas, por querer utilizar a las demás personas para beneficio propio. Nosotros tenemos que pedirle al Señor muchísimo discernimiento. Desde el comienzo que nosotros aceptamos a Cristo, es algo que le podemos que pedir al Señor: fe, discernimiento, sabiduría, conocimiento y entendimiento para no dejarnos engañar por el hombre, porque la palabra dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Y como les decía, hermanos, en Mateo 8, del 16 al 17, Mateo 8 decía, cuando llegó la noche, luego el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque lo conocían. Eso está en Mateo 8, del 16 al 17, en Lucas 4, del 40 al 41, y en Marcos 1, del 32 al 34. Ese fue el que le leí, disculpe. Y se dan cuenta, eso fue el comienzo. Cuando él empezó su ministerio, él empezó a sanar, a liberar a las personas, y esas personas iban cambiando. Ustedes lo ven, cuando estuvo en Decápiles, que liberó y sanó a un endemoniado, que él fue después a predicar y a servirle. Dios se lo mandó a su tierra, a su familia, para que predicara todo lo que el Señor había hecho en su vida. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros, hermanos, es entregarle el corazón a nuestro Señor Jesucristo y dejar que lo sane, que saque el odio, el rencor, el resentimiento, la amargura, todas aquellas cosas que nosotros traemos del mundo, la competencia, la envidia, de que nosotros no podemos ya vivir como vivíamos cuando estábamos en el mundo. Si nosotros competíamos, si nosotros queríamos ocupar el primer lugar en el mundo, si nosotros queríamos sobresalir por encima de los demás y querer ser mejores, aparentar cosas que no. Ahora en el reino de los cielos, como hijos de Dios, como cristianos, ya nosotros no debemos hacer estas cosas porque es contrario a este mundo. Una palabra que el Señor me dio fue Romanos 8, del 28 al 35, que habla de aquellos que Él ha llamado y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?
el que no escatimó ni aun a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Esta palabra me la dio el Señor para todos nosotros, sus hijos, sus escogidos, en todas las naciones. O sea, que aunque pasemos por todas esas dificultades, Él va a estar con nosotros. Él nos lleva en el hueco de su mano y Él lo permite, porque formamos parte del cuerpo. Y si la cabeza sufrió pruebas, nosotros como su cuerpo también vamos a ser probados, vamos a ser pasados como el oro por el fuego. Pero aún así, no estamos solos. Él dijo que cuando Él estuviera a la diestra nos dejaba, iba a enviar un paracleto, un ayudador, que es el Espíritu que mora en nosotros. Por eso, hermanos, Él me decía que lo primero que nosotros, si de verdad queremos servir, si de verdad queremos formar parte del cuerpo de Cristo, si de verdad queremos entrar al milenio, formar parte del reino de los cielos, entrar a las bodas del Cordero, tenemos que nacer de nuevo, arrepentirnos de corazón, no de labios, pedirle al Señor el don del arrepentimiento, un arrepentimiento sincero, porque mientras nosotros estemos en la carne, sí podemos hacer milagros, nos avivan los dones y los podemos hacer. Hoy en día usted lo ven, los brujos hacen milagros, los satanistas, todos tienen el poder para hacer todas esas cosas. Hay muchos cristianos, en muchas iglesias cristianas hay brujos y hacen milagros y hacen sanidades, hacen liberaciones, falsas liberaciones, pero no son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque les han avivado los dones en la carne y no han entregado el corazón, y es lo que me decía: entrégame en su corazón para que yo los sane y para que yo los libere. Él quiere que nosotros le entreguemos el corazón para que sean liberados de todo, no solamente los pecados de la carne. Hay muchísimo, de que le entreguemos nuestra alma, nuestra conciencia, nuestro yo, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Todas esas cosas forman parte de nuestra carne, nuestra alma, en nuestra naturaleza almática, es la naturaleza que nosotros vivíamos antes. Si nosotros no entregamos el alma, no dejamos que el Espíritu entre a nuestra conciencia, a nuestro yo, sane y saque todas aquellas cosas que hay en nosotros, de nuestra conciencia, de nuestro ego, de nuestra vieja naturaleza, no vamos a poder ser vasijas de honra para Dios, no vamos a poder entrar, vamos a tener que seguir pasando pruebas aún mientras los verdaderos hijos de Dios estén en el reino de los cielos, hermanos. Y Él quiere que en este tiempo, por eso nos está hablando ahora y nos está advirtiendo: entrégame tu corazón, arrepiéntete, ponte a cuentas conmigo, arrepiéntete, cambia esa manera de vivir, ya deja de mirar, ya deja de vivir como estabas cuando estabas en el mundo, deja de ser tibio, ya deja de poner un pie dentro de mi iglesia y dentro del mundo, dentro de la iglesia de Dios, hermano, no dentro de la iglesia donde tú te congregas o dentro de la iglesia de denominación católica, evangélica, protestante, ortodoxa, no, dentro de la verdadera iglesia de Cristo. Él nos está llamando a esa que pongamos los pies en la verdadera iglesia, la de Cristo, la que está cimentada en su palabra, en Él, conforme a esta en la palabra. Entonces, hermanos, si nosotros no dejamos que nuestro odre sea sanado, sea limpiado y sea restaurado por Él, no vamos a poder ser llenados y revestidos completamente de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Podemos ser usados, sí, podemos ser usados, pero en ese momento, mientras no entregamos completamente nuestro corazón, ahí no estamos trabajando para Dios, porque Él al que no ha preparado no usa. Quizás muchas personas estén siendo usadas por Satanás
y estén pensando que están trabajando para Dios. Pero si esas personas no le han entregado el corazón completamente a Dios, no están sirviéndole a Dios, analícense, hermanos, y mírense y pónganse a cuentas con nuestro Señor por medio de su Espíritu. Cuando ustedes estén en lo secreto, vayan, busquen en la palabra y escudriñenla y pídanle en lo secreto, ahí en oración, que examine su corazón, que mire lo que hay en su corazón y lo saque a la luz. Si hay egoísmo, si hay envidia, si hay pleitos, disensiones, si hay orgullo, la maldad que hay en tu corazón, el querer hacer daño a otras personas, todas aquellas cosas que vienen a tu mente, que vienen a tus pensamientos. ¿Por qué? Porque eso sale del corazón. Él lo dice en la palabra, que del corazón sale la maldición y la bendición. No es lo que entra lo que nos contamina, es lo que sale de nosotros lo que contamina a las demás personas. ¿Por qué? Porque hace daño a las demás personas. Y lo que otras personas lanzan hacia mí es lo que me hace daño a mí. Entonces miremos si de nuestro corazón está emanando vida hacia las demás personas o si dentro de nosotros está saliendo el odio, la rabia, el resentimiento, la amargura, la fornicación, el adulterio, el robo, la envidia, las contiendas, todas aquellas cosas que hay, que están escritas en la palabra. Miremos, y que antes de que conociéramos a Cristo, las hacíamos, las vivíamos y nos parecía normal, porque muchas veces por ignorancia de conocimiento nosotros hacíamos cosas que estaban mal, que eran abominación y pecado para Dios, que Él no las tenía en cuenta. Pero en el momento que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor, nos bautizamos, nos arrepentimos, Él borra todo nuestro pasado y dice: las cosas viejas quedan atrás, ahora son nuevas. Pero en el momento que tú ya conoces la verdad, que tú sabes que la fornicación es un pecado, y es un pecado grave porque está atentando contra el templo de Dios, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios y Él mora en nosotros, que el adulterio, el solo hecho de que tú con tus ojos desees a una persona, eso ya es adulterar. Que esté casada, eso ya es adulterar, eso es pecado. No es ya el acto físico, sino el pensarlo, lo dice su palabra. Entonces tú mismo tienes que mirar si de verdad lo que hay en tu corazón es bueno o malo. Confróntate con la palabra de Dios. Tú no necesitas que ir y que otra persona te lo diga. Escudriña la palabra. No necesitas que es que no me han enseñado. No, el Señor un día me lo dijo, me dijo: no tienen excusa, no tienen excusa. ¿Quién nos va a juzgar? El juicio lo va a hacer Jesucristo. Y ahora está intercediendo por nosotros, está clamando al Padre por nosotros. Pero el día que Él venga a juzgarnos, nos juzgará con vara de hierro. Dice que sus ojos son como fuego y nos juzgará, porque nos ha dado muchísimas oportunidades y día a día nos está hablando, y por medio de su palabra nos habla y nos dice lo que debemos hacer y no lo que no debemos hacer. Tenemos que prepararnos, tenemos que ponernos a cuentas con Dios, porque las cosas cada vez son más difíciles, pero también nosotros vamos a estar, y que no tengamos que huir avergonzados por no haber hecho lo que Él nos ha advertido cada día en su palabra, y no tenemos excusa, porque tenemos la palabra en nuestra casa, en nuestros hogares. No podemos decir que no nos dijeron, porque no necesitamos que nos digan. Tenemos que leer nosotros por nuestra propia cuenta. Cada uno de nosotros, Él nos ha traído a este mundo para ser un siervo, un sacerdote del Dios Altísimo. Él no escogió a uno, a dos, a tres personas. Él vino a morir por todos, pero solamente unos poquitos son los que en realidad quieren, porque la oportunidad no las ha dado a todos. Todos tienen la oportunidad de ser salvos, todos tienen la oportunidad de llegar a ser sacerdotes del Dios Altísimo. Somos nosotros los que rechazamos esa oportunidad, somos nosotros los que queremos seguir con un pie en el mundo y con otro aquí. Hermanos, queda un tiempo todavía. Dejemos que Él limpie nuestros odres para que Él pueda revestirnos de su presencia, de su poder, podamos resistir todas las cosas que vienen y también podamos entrar al reino de los cielos, porque si no lo hacemos no vamos a poder entrar. Quizá, como las vírgenes fatuas, seamos salvas, pero vamos a tener que pagar las consecuencias en ese tiempo. Vamos a tener que en ese tiempo, como lo que no hicimos en este tiempo, lo vamos a tener que hacer durante ese tiempo, ser corregidos. Y ahí viene el lloro y el crujir de dientes, hermanos. Eso es todo por hoy. Hermanos, esta fue la palabra que el Señor me enseñó, quizá para que la comparta, y que de verdad, hermanos, ustedes mismos, yo misma me pongo a leer la palabra y empiezo a mirar
y digo, Señor, quita de mí lo que no te agrada, enseña, muéstrame. Así mismo yo les aconsejo, ustedes mismos, no miren a los demás. No podemos mirando, cuando empezamos a nacer en el Espíritu ya no ponemos, porque el Señor nos permite ver su santidad. Y cuando Él muestra su santidad y su gloria, somos nosotros tan pequeñitos y tan bajos. No hay ni uno bueno, todos somos imperfectos, todos somos malos. El único bueno es Él, y por eso Él vino a salvarnos a todos. Entonces, no miremos lo de los demás, mirémonos a nosotros mismos, juzguémonos a nosotros mismos y pongámonos a cuentas con Dios. Que Dios los bendiga, hermanos, que Dios los guarde y feliz tarde.